Doña Inés, a sus 60 años, era una mujer de naturaleza esencialmente introspectiva, un alma reservada que encontraba su mayor contento en la quietud de una vida ordenada y sin grandes sobresaltos. Quizás viuda desde hacía algunos años, o una profesional recientemente jubilada que disfrutaba de la paz de los días sin horarios, su mundo interior era rico y complejo, pero raramente lo compartía abiertamente. No era de las que exteriorizaba con facilidad sus temores más profundos o sus vulnerabilidades más íntimas. Valoraba su independencia y había construido a su alrededor un aura de serena autosuficiencia. Sus días transcurrían entre lecturas reposadas, el cuidado de sus plantas y una rutina predecible que le brindaba seguridad y confort. En el ámbito de la oncología mamaria, la doctora Carolina Méndez, una mujer de 45 años, era una figura respetada y admirada. Especialista en cáncer de mama, su práctica médica se distinguía no solo por su pericia científica y su conocimiento actualizado de los tratamientos más avanzados, sino también por un compromiso genuino con un enfoque integral, que consideraba el bienestar emocional de sus pacientes como una parte indisociable del proceso de curación. Era una profesional que lograba conjugar con una naturalidad envidiable la rigurosidad de la ciencia con una profunda y auténtica humanidad, ofreciendo a quienes llegaban a su consulta no solo un tratamiento, sino también un espacio de escucha y comprensión. La vida tranquila y predecible de doña Inés se vio brutalmente interrumpida por la irrupción de un enemigo inesperado y formidable: el cáncer de mama inflamatorio, CMI. La enfermedad se manifestó con una rapidez y una agresividad alarmantes. Un enrojecimiento difuso en uno de sus senos, acompañado de una hinchazón notable y una sensación de calor persistente. Síntomas que inicialmente, en su desconcierto, podría haber confundido con una simple infección o mastitis. Sin embargo, la persistencia y el empeoramiento de los signos la llevaron, con una creciente aprensión, a la consulta médica. Una biopsia confirmó el diagnóstico más temido, uno de los tipos de cáncer de mama más agresivos y de peor pronóstico. El diagnóstico fue un shock demoledor para doña Inés, un cataclismo que sacudió los cimientos de su existencia ordenada. No era solo la gravedad inherente a la palabra cáncer, ni el mal pronóstico que a menudo se asocia con el CMI, lo que la aterró. Fue también, y quizás de manera aún más angustiante para su naturaleza reservada, el hecho de que esta enfermedad la obligaba a salir abruptamente de su caparazón protector, a exponer su fragilidad y a depender intensamente de otros, especialmente del equipo médico que de la noche a la mañana se había convertido en el centro de su universo. Aterrada y sintiéndose más vulnerable que nunca en su vida, doña Inés encontró en la doctora Carolina Méndez una presencia constante, una mano firme y una voz tranquilizadora en medio del caos emocional que la embargaba. Desde la primera consulta, la dedicación, la empatía y la calidez genuina de la doctora trascendieron con mucho el mero cumplimiento del deber profesional. La doctora Carolina supo crear, con una sensibilidad exquisita, un espacio seguro y de confianza donde Inés, poco a poco, comenzó a permitirse expresar sus miedos más profundos, sus angustias más secretas, esas que nunca antes había verbalizado ante nadie. A medida que el arduo tratamiento contra el cáncer de mama inflamatorio avanzaba, con sus inevitables altibajos, con sus días de esperanza y sus noches de incertidumbre, el vínculo entre Inés y Carolina comenzó a tejerse con hilos cada vez más fuertes y profundos. Inés, en su vulnerabilidad, empezó a abrirse de una manera que ni ella misma hubiera imaginado. Ya no compartía solo sus síntomas físicos o sus dudas sobre la medicación.
comenzó a compartir también sus pensamientos más íntimos, sus recuerdos de juventud, sus anhelos postergados, sus pequeñas esperanzas para el futuro. Se forjó así, de manera orgánica y casi imperceptible, un lazo que se asemejaba mucho más a una amistad íntima y cómplice que a una relación médico-paciente convencional. La doctora Carolina Méndez, consciente de la agresividad particular del CMI, sabía desde el principio que la batalla de Inés sería dura, larga y que requeriría un enfoque multidisciplinario y tratamientos intensivos y a menudo extenuantes. Estaba acostumbrada, por la naturaleza de su especialidad, a ser un pilar de fortaleza para sus pacientes, a ofrecerles no solo su conocimiento científico, sino también su apoyo emocional incondicional. Sin embargo, la conexión que desarrolló con doña Inés fue especial, diferente a cualquier otra que hubiera experimentado antes en su carrera. La oncóloga se sintió profundamente conmovida, primero por la vulnerabilidad casi infantil que Inés mostró en los momentos iniciales y posteriormente por la tranquila pero férrea fortaleza que ésta comenzó a desarrollar. Una fortaleza que en gran medida se nutría del apoyo y la confianza que ella misma, como médica y ahora como amiga, le brindaba. Veía en Inés no solo un caso clínico complejo y desafiante, sino a una mujer valiente, inteligente y con una rica vida interior que merecía ser protegida y celebrada. La relación entre ambas evolucionó de manera natural y espontánea. La doctora Carolina, a menudo, ofrecía un apoyo emocional que excedía con creces los límites de las consultas informales. Podía ser una llamada telefónica extra al final del día solo para saber cómo se encontraba Inés después de una sesión de quimioterapia particularmente difícil, compartir un café rápido en un momento de calma en la clínica, o simplemente quedarse unos minutos más después de una revisión para escucharla, para ofrecerle un espacio donde desahogar sus preocupaciones o compartir una pequeña alegría. A su vez, doña Inés, con su serenidad recuperada y su nueva apertura emocional, le ofrecía a Carolina una perspectiva humana enriquecedora, un recordatorio constante del impacto profundo que la conexión genuina y la empatía radical pueden tener en el proceso de sanación, reafirmando así la vocación más profunda de la doctora. El núcleo de esta conmovedora historia se centra en una victoria compartida, en un triunfo sobre la enfermedad, cimentado no solo en la ciencia médica, sino, y de manera fundamental, en la fuerza de esta amistad inesperada. El diagnóstico agresivo del CMI exigió una acción terapéutica inmediata. La doctora Carolina le explicó a Inés, con claridad pero con infinita delicadeza, la gravedad de la situación y la necesidad imperiosa de iniciar un tratamiento multimodal agresivo sin demora. Inés comenzó con quimioterapia neoadyuvante, ciclos intensivos de fármacos diseñados para reducir el tamaño del tumor antes de una posible cirugía. Durante estas largas y a menudo extenuantes sesiones, la doctora Carolina se mostró particularmente presente, no solo supervisando el aspecto médico del tratamiento, sino también acompañando a Inés, explicando cada paso, ayudándola a manejar los efectos secundarios y ofreciéndole un apoyo emocional constante y tangible. Fue en esta etapa de extrema vulnerabilidad física y de cuidado médico intensivo donde su vínculo comenzó a profundizarse de manera exponencial, trascendiendo la formalidad para adentrarse en el terreno del afecto sincero. Tras la quimioterapia, y una vez que el tumor mostró una respuesta favorable, Inés se sometió a una mastectomía radical y a una disección de los ganglios linfáticos axilares, una cirugía mayor que dejó huellas físicas y emocionales. A esta intervención le siguió un ciclo de radioterapia, con sesiones diarias que se sumaban al desgaste acumulado.
Fueron períodos de gran fragilidad, donde el cansancio físico se entrelazaba con el temor y la incertidumbre. Y fue precisamente en esos momentos donde la amistad con Carolina se convirtió en un verdadero salvavidas para Inés, ofreciéndole consuelo, ánimo y la certeza de no estar sola en la travesía más difícil de su vida. La trama de su relación se fue tejiendo con momentos de conexión genuina, pequeños pero significativos. Quizás Carolina, al finalizar una consulta particularmente difícil, donde había tenido que comunicar noticias no del todo alentadoras, se quedaba unos minutos más, simplemente tomando la mano de Inés en silencio, transmitiéndole una fuerza que iba más allá de las palabras. O tal vez Inés, en un día en que se sentía un poco mejor, compartía con la doctora una anécdota divertida de su pasado, una confidencia que hacía reír a Carolina y aligeraba por un instante la carga emocional de ambas. Un gesto de preocupación mutua cuando una de las dos no tenía un buen día, una mirada de comprensión que no necesitaba explicación. Incluso en una etapa más avanzada de su amistad y con la recuperación de Inés progresando, Carolina podría haber asistido discretamente a algún pequeño evento importante para ella, como la presentación de un libro en la biblioteca donde Inés solía trabajar, un gesto que sellaba la profundidad de su lazo. Triunfar juntas sobre la enfermedad fue el clímax de esta relación extraordinaria. A pesar de la conocida agresividad del cáncer de mama inflamatorio y de los momentos en que el pronóstico pareció ensombrecerse, Inés, fortalecida por la excelencia del tratamiento médico recibido y, de manera crucial, por el extraordinario y constante apoyo emocional de su amiga doctora, comenzó a mostrar una respuesta positiva y sostenida. Las pruebas de seguimiento empezaron a traer noticias cada vez más esperanzadoras. Alcanzar la remisión completa fue una victoria inmensa, un hito celebrado con una emoción indescriptible por ambas. La celebración fue íntima, quizás con un simple abrazo cargado de significado en la consulta de la doctora Carolina. Un brindis silencioso con lágrimas en los ojos, marcando no solo el triunfo sobre una enfermedad temible, sino también la consolidación de una amistad inquebrantable, forjada en el crisol de la adversidad más extrema. La relación entre doña Inés y la doctora Carolina, lejos de desvanecerse con el alta médica y el fin de los tratamientos intensivos, continuó, transformándose pero perdurando. Su amistad, nacida en las circunstancias más improbables y difíciles, se convirtió en un testimonio elocuente del poder sanador de la conexión humana, de la empatía y del afecto genuino. Ambas mujeres habían sido profundamente transformadas por esta experiencia compartida. Inés había encontrado en su vulnerabilidad una fortaleza y una capacidad de apertura emocional que nunca antes había conocido, redescubriendo la alegría de la conexión íntima. Y Carolina había reafirmado de una manera imborrable el valor trascendente de la empatía radical en su práctica médica y en su propia vida, comprendiendo que, a veces, el corazón puede ser el mejor instrumento de diagnóstico y la compasión, el tratamiento más eficaz. Los temas fundamentales que resuenan a lo largo de esta historia son un canto a la humanidad compartida, la amistad en tiempos de crisis, el nacimiento y florecimiento de un vínculo profundo y significativo en el contexto de una enfermedad grave, se erige como la columna vertebral de la narración, mostrando cómo el afecto puede ser un bálsamo en medio del dolor. La humanización de la medicina, la trascendencia de la relación médico-paciente más allá de los protocolos y la técnica, hacia un lazo de apoyo mutuo, de confianza y de afecto genuino, es otro tema central. La historia de Inés y Carolina
nos recuerda que detrás de cada enfermedad hay una persona y detrás de cada médico un ser humano con capacidad de conmoverse y de conectar. La vulnerabilidad como puente hacia la conexión es una lección poderosa, como el permitirse ser vulnerable, el mostrar las propias heridas y temores, puede, paradójicamente, abrir la puerta a relaciones humanas más auténticas, más profundas y transformadoras, rompiendo las barreras de la soledad y el aislamiento. La resiliencia y la esperanza compartida se manifiestan en cada etapa de la lucha de Inés. Su batalla contra un cáncer agresivo se ve fortalecida e incluso posibilitada por el apoyo emocional constante y por la esperanza que se nutre mutuamente entre ella y su médica, creando un círculo virtuoso de fortaleza y ánimo. El corazón como guía, la importancia de la empatía, la compasión y la conexión emocional en el proceso de sanación, tanto física como espiritual, se destaca como un elemento crucial. La doctora Carolina no solo trató el cuerpo de Inés, tocó su alma y al hacerlo facilitó una curación más integral. Finalmente, el impacto recíproco de esta relación de cuidado es evidente. No solo Inés se benefició de la dedicación y el afecto de Carolina, la doctora también se vio enriquecida y transformada por la fortaleza, la confianza y la amistad de su paciente, en una dinámica que demuestra cómo el dar y el recibir se entrelazan y se potencian mutuamente en las relaciones humanas significativas. La historia de doña Inés y la doctora Carolina busca, por encima de todo, tocar el corazón del espectador de una manera profunda, auténtica y genuina. Se pretende que la audiencia se sienta conmovida por la ternura, la humanidad y la fuerza callada de esta amistad inusual, nacida en las circunstancias más extremas e improbables. La narrativa inspirará una reflexión serena, pero calada, sobre la importancia humana, de la empatía sincera y del apoyo emocional incondicional en los momentos más difíciles y oscuros de la vida. Dejará una sensación cálida de esperanza, una renovada apreciación por los lazos que nos sanan, nos sostienen y, en última instancia, nos transforman para mejor.